Iniciar ya. Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Bueno, mañana todavía, ¿verdad? Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a dar gracias a Dios en este tiempo. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios, pidiéndole que Él hable a nuestras vidas, que Él hable en este tiempo y que podamos entender a detalle lo que Él tiene preparado para nosotros. Por favor, acompáñenme a orar. Bueno, ahorita compartimos, vamos a orar inicialmente. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque nos has dado la oportunidad de buscarte desde muy temprano, Señor, escuchar de ti, hablar de ti, Dios. Y podemos, Señor Jesús, estar hasta este momento disfrutando y deleitándonos, Dios, en tu maravillosa palabra. Síguenos enseñando, Dios. Síguenos mostrando, Padre, por favor, todo lo que tú dejaste escrito para nosotros. Que en escatología, en esta última hora, no sea la excepción, Señor, y que todos nuestros sentidos estén prestos, estemos alerta de lo que tú nos hablarás en esta hora. Por favor, toma el control de nuestras vidas y de esta clase. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y yo les hablaba la semana pasada que vamos a empezar a ver ya el profeta Daniel. Vamos a ver previamente unos temas interesantes, unos paralelos que podemos encontrar ahí en Daniel versus Apocalipsis, y vamos a darle interpretación a esos puntos, pero también vamos a intentar poder terminar con las 70 semanas de Daniel. Si no pudiéramos ver las 70 semanas de Daniel, bueno, pues lo veríamos ya en la siguiente clase. Daniel 7. En Daniel 7 vamos a evaluar un paralelo que habla acerca de las cuatro bestias. Algo que yo les había comentado es que en Apocalipsis aparecen tres personajes importantes. Dos de esos personajes trabajarán muy arduamente en el inicial o en el tiempo inicial de la última semana de Daniel, con el objetivo de poder destruir a Israel. Y obviamente, pues de convencer y de llevarse a los más que se puedan al infierno. Una de las de los tres personajes será atado por 1000 años. Y estos dos primeros personajes son los que inauguran el, el infierno. Entonces, ¿recuerdan cuáles son esas tres personas o tres personajes que aparecen en la Biblia que los hemos visto? ¿Sí? ¿Alguien dice yo? El anticristo, ¿Ah? El anticristo, ¿quién más? el diablo y el falso profeta. Exacto, el diablo y el falso profeta, o estos tres personajes que, que vendrán a buscar justamente pues, convencer a lo más que se pueda de los que se hayan quedado posteriormente al rapto. Un poco yo les he dicho alrededor de la materia algunas, pues sí, algunas formas de interpretar o algunas interpretaciones de algunos otros teólogos, de algunas otras doctrinas, donde hablan alrededor pues, que el rapto no es real, no es teórico, sino que las personas pasan directamente al cielo, que llegan directamente al cielo después de la muerte, llegan al cielo y ya están en la presencia de Dios. Yo creo que bueno, yo lo que veo en la Biblia es muy textual y muy literal. Hay cosas que son interpretativas, como le dice la hermenéutica, y hay cosas que no son interpretativas, que son muy literales. Si Dios dice, yo soy el pan de vida, no es que nosotros nos vamos a comer a Jesús a cachos, ¿verdad? Sino es un sentido figurativo e interpretativo donde lo que Él quiere decir es que nosotros necesitamos alimentarnos de Él y que si nos alimentamos de Él nunca más tendremos hambre. ¿Por qué? Porque hay vacíos dentro de la vida, del corazón, o vacíos en las personas, y ese vacío solamente puede ser cubierto por Dios. Todo lo demás podría así cubrir los vacíos que tenemos, pero al finalmente solo cubrir. Y la única forma que podríamos nosotros vivir correctamente es cubriendo el vacío, pero con Dios, con el que formó la vida y con el que creó la vida. Diferentes personas creerán eso.
Al final yo en escatología lo que busco es darles las bases de lo que se dice y de lo que nosotros podemos ver e interpretar en la Biblia. Hay un paralelo en Daniel 7 con Apocalipsis 13. Vamos a leer primero Apocalipsis 13, vamos a dar la interpretación de Apocalipsis 13 y regresaremos a Daniel un poco para que vean la comparación. Entonces, vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Hay unos datos que no vamos a ver en su totalidad, pero los vamos a ver en Apocalipsis, pero quiero que vean la parte interpretativa de la bestia. Dice la bestia del fin de los tiempos, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. 7 cabezas. Algunos estudiosos dicen que, derivado de que nosotros podemos ver en la Biblia, que uno de los objetivos del diablo es que siempre ha buscado pues destruir al pueblo de Israel o destruir todo lo que tenga que ver con Dios, por el resentimiento, por el odio, no sé cómo decirlo, que el diablo pudiera tener hacia Dios. Entonces, todo lo que tenga que ver, el diablo siempre ha buscado, desde el principio de los tiempos, siempre se ha empeñado, ha estado empecinado en poder destruirlo. Lo vemos desde la creación con Adán y Eva, que quiso, y el objetivo de él era separar a la creación de Dios, y así sucedió. Entonces, algunos teólogos dicen que estas 7 cabezas que pueden describir aquí en Apocalipsis son estos 7 imperios que han vivido alrededor o que se han manifestado alrededor del tiempo. Uno de ellos es el egipcio, el asirio, Babilonia, Medo-Persa, los griegos, Roma y finalmente será el periodo del anticristo. Es el último gobierno. 7 gobiernos que parte de sus objetivos de estos gobiernos han sido destruir a Israel. Previo, por supuesto, al Antiguo Testamento, pues todos estos estaban en función. Hasta Roma, que es manifestado ahí en el tiempo de Jesús, pero para ya la iglesia, que hoy vemos el mover de un movimiento anticristiano, o sea, el anticristo no solamente es una persona propiamente. Anticristo nos referimos también a todo aquel que es anticristo. Es una persona opositora, una persona detractora de la obra redentora de Jesús en la cruz. Es considerado un espíritu del anticristo, esa persona. Entonces, hoy nosotros vivimos bajo un imperio, porque dice la Biblia que hay uno que gobierna el mundo, y es el diablo. Entonces, hoy vivimos bajo el imperio del anticristo. Todo lo que hoy podemos ver alrededor o en nuestro entorno social, podemos ver que funciona y que va mucho de la mano con todo el entendimiento anticristiano o anticristo. Tiene que ver con una fuerza bastante interesante en el mundo, que su objetivo es destruir a todo lo que tiene que ver con Dios. Sigue la lectura. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Le fue delegado poder y autoridad. Dice que tenía pies semejantes al leopardo. Perdón, que era semejante al leopardo. Y esto habla, la interpretación de este texto nos hace referencia mucho al gobierno, al imperio de los griegos, por la rapidez y la agilidad en la que los griegos se movían en su tiempo, en el tiempo del imperio. Y luego dice que tenía pies como de oso. Esto nos hace una referencia interpretativa al imperio de los medos persa, por su fuerza y ferocidad con la que ellos podían conquistar. Y dice que tenía boca de león, que hace referencia al poder fiero
de Babilonia. Babilonia incluso hoy todavía tiene ciertos pues, vestigios, cierta arqueología que quedó después de este imperio, un imperio muy grande, el imperio babilónico. Y ellos utilizaban mucho la figura de león para hacer referencia, hacían estatuas, ahí diferentes, pues sí, como estatuas que levantaban, pero en forma de león. Y hace mucho referencia a Babilonia. Y el dragón, finalmente, que aquí así lo menciona, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Este es el diablo. La primera bestia que estamos viendo es el anticristo. Esta primera bestia que describe es el anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto hace referencia a que esta bestia o este anticristo hará milagros, hará señales, hará cosas muy interesantes que harán llamar la atención de la humanidad en la tierra. Por eso dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, es decir, al diablo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Un movimiento satánico completamente, porque dice que lo adoraron. Esto estamos hablando del tiempo en el que ya la iglesia ya no está en la tierra. Para que pase esto, capítulo 13, previamente el rapto tuvo que haber sucedido. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses en años? ¿Qué me dice? 42 meses en años. Como año y medio. Año y medio, no, serían 18 meses más o menos, eso sería 18 meses, 12 meses más 6, sería año y medio, 18 meses, 42 meses. 3 años y medio. 3.5 años, mi hermana, exacto. Es interesante que algo que yo les he venido diciendo es que este periodo se divide en dos. El periodo final, el Apocalipsis, los últimos 7 años se divide en dos. 3.5 años de aparente paz y convenio entre las naciones y 3.5 años de juicio. Y aquí dice la Biblia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, no solo de los ángeles, sino de la iglesia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe en los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, con una apariencia de algo, pero que finalmente era otra cosa. A partir del versículo 11, es el falso profeta. Y dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es un promotor, es un incentivador de que busquen de que busquen al anticristo, el falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres para que se maravillen. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no le adorase. Esto, ¿qué quiere decir? Que harán como una estatua, como lo hizo Nabucodonosor. Levantarán una estatua gigante con la imagen de la bestia y de la bestia inicial o del anticristo, y la gente vendrá a adorar a esa imagen y vendrá a ser promotor este falso profeta de hacer señales, prodigios falsos, por supuesto, y vendrá a promover a la tierra para que vayan y le adoren. Y dice que le va a dar aliento, o sea, que le va a dar vida a la imagen para que hable, como si ustedes se paran enfrente a una estatua y les empieza a hablar. Eso es exactamente lo que va a suceder. El falso profeta y el anticristo. Pero vean qué interesante es que ahora que regresemos a Daniel 7, Daniel ya lo había visto esto. A Daniel ya le había sido revelado este tema. Daniel capítulo 7, por favor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies y a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba a un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a leopardo, con cuatro alas de ave y en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miré en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba en sus pies, con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta bestia, aunque aquí la vemos separada, en Apocalipsis la vemos en una sola, todo basado en un mismo orden, en un mismo gobierno. Esta última bestia que ve es exactamente lo mismo que hablamos del anticristo. Es muy interesante que Daniel, en una visión, años, muchos años antes de que Juan tuviera la revelación del Apocalipsis, Daniel había tenido esta revelación. Y esto es parte de la veracidad de la Biblia. Ustedes ya vieron bibliología. Esto es una de las cosas que nos da veracidad de que nuestra Biblia es real. El saber que un hombre en un sueño le fue mostrado lo que al menos 600, 700 años posteriormente le fue mostrado a otro hombre. Esto es parte de la veracidad de Dios y es escatología. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Aquí ya aparece nuestro Dios. ¿Por qué anciano? La figura de anciano es una figura de sabiduría. Y de días, porque es anciano de días por la eternidad. Es un Dios de eternidad. El fin, el inicio y el fin se encuentran en él, porque él es eterno, él es el inicio y él es el fin. Es el alfa y el omega. Dice, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían la iglesia y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregaron para ser quemado en el fuego. ¿Quiénes son los primeros en llegar al infierno? El anticristo y el falso profeta. Misma situación. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Quién fue atado por 1000 años? ¿Quién no entró al infierno en ese momento? El diablo, el dragón. Y dice la Biblia que fue atado por 1000 años y después fue desatado y vino a convencer a Gog y Magog a fin de destruir al pueblo de Israel. Bueno, y a la iglesia también. Miraba yo en las visiones de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Él es Jesús. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de vos, de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Habrá justamente lo que mencionábamos, el dominio sobre Jesús. Él gobernará, su gobierno será eterno, pero él como punta de lanza por la iglesia. Versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo de los santos, y los santos recibieron el reino, perdón. Dijo así, la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Esa es la obra del anticristo. Pero no es una obra que está en función a partir del día del rapto y que ya y se despierta. Es una obra que ya está vigente desde el día de hoy. Todo el movimiento anticristo, anticristiano es vigente al día de hoy. Todo lo que se opone a Dios tiene referencia en este punto. El diablo no viene a ser cuates. El diablo no se va a ir a sentar una copa de vino con otra persona y que sean muy amigos. El diablo no se va a ir a sentar, estoy diciendo un poco irónico, no es porque irse a sentar a sentarse a tomarse una copa de vino sea bueno, pero me refiero a que la gente piensa que irse a sentarse tomando una copa de vino hace una referencia a una buena amistad, ¿no? El diablo no se va a ir a sentar con las personas a consolarlos, a traer consuelo a sus vidas, a convencerlos de juicio, justicia y pecado. No, no, no. La obra anticristiana o la obra del anticristo es esta, que su objetivo es devorar, trillar y despedazar al que se le ponga enfrente. Es como la obra del diablo, del anticristo desde este tiempo, es como si nosotros nos atreviéramos a llevar a un bebé a una zona de leones hambrientos y lo dejamos en medio de los leones. Imagínense la escena en sus mentes. ¿Qué haría un león con un bebé ahí? No lo agarraría para jugar. O sea, yo sí me imagino la escena y la escena es fuerte, pero eso es exactamente lo que el anticristo estaría haciendo o está haciendo al día de hoy. Destrozar, literalmente destrozar.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo que yo les hablaba de la última semana, de los 7 últimos años. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. Y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Sucederá y está sucediendo. Y a la iglesia se le entregará un gobierno eterno, una eternidad, con un cielo nuevo y una tierra nueva que ya leímos y evaluamos. Este es el paralelo que existe entre Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 12. Ya lo explicamos un poco, pero lo voy a volver a retomar. Denme un momento, por favor, solo un momento. Ya, muchas gracias. Dice capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es un arcángel, el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Habrá un momento de juicio. Recuerden un poco la línea del tiempo. La línea del tiempo es Antiguo Testamento, viene Jesús a la tierra, Jesús hace expiación y redención por nosotros, Nuevo Testamento, nace la iglesia y a partir de ahí de la iglesia nace el año o el tiempo nuevo que estamos viviendo hasta el 2023, desde el año 1 al 2023, el tiempo de gracia. A partir de este tiempo, pues corre un periodo en el que vendrá el rapto o el arrebatamiento. En el momento que sucede el rapto o el arrebatamiento, entrará en vigor el tiempo del apocalipsis. Ajá. Eso es algo que debemos de tener muy claro. La iglesia será reconocida, que ya lo vimos, con el tribunal de Cristo que vimos en Corintios. Cuando Cristo les entregue las coronas a la iglesia y la iglesia reciba el reconocimiento de parte de Dios por haber hecho las obras que Dios preparó para la iglesia. Durante ese tiempo, en la tierra se vivirá el apocalipsis en tiempo y medio tiempo, lo que también vimos de los 3.5 años. Al final de ese periodo vendrá la batalla del Armagedón, que también ya la vimos, donde Jesús viene a la tierra y gobierna por 1000 años. En ese periodo, justo en el tiempo del Armagedón, el anticristo y el falso profeta inauguran el infierno, entrando al infierno ellos. El diablo es atado por 1000 años, posterior a esos 1000 años, el diablo es desatado, viene Gog y Magog a fin de destruir a la iglesia y al pueblo de Israel, y Dios los destruye. Y a partir de ahí entra en vigor lo que vamos a ver ahorita. Apocalipsis, no pierdan Daniel 12, no pierdan Daniel 12 y vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos a partir del 11. El juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya la tierra ya no existirá más,
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí, a partir de ahí, ya el cielo nuevo y tierra nueva que vienen en el capítulo 21 entran en función. La iglesia ahora sí vive en una eternidad. Por supuesto, la eternidad nace en el corazón de los hombres, en el alma. Todos somos eternos, pero habrá un periodo de interrupción en la vida para muchas personas, no para todos. Y si regresamos entonces a Daniel, Daniel dice otra vez, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mismo libro que ahorita vimos en Apocalipsis. Ese es el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí basamos la doctrina del sueño de los justos, en este versículo, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, porque serán despertados en el rapto, en el arrebatamiento, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otros despertarán solo para ser juzgados y lanzados al lago de fuego que describe Apocalipsis. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice, y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, perdón, y el otro al otro lado del río. Y dije a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá por los entendimientos y comprenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. La abominación desoladora la vimos en Mateo, no sé si recordarán. Y cuando dice, habrá 1290 días. ¿Cuántos años son 1290 días? ¿Quién hace esa ecuación? 1290 días, ¿cuántos años serían? 3.5. 3.5 más menos. Días más, días menos. 3.5. Es muy clara la Biblia. Es muy clara. Hasta la abominación desoladora. O sea, los primeros tiempos, los primeros 3.5 años de paz, hasta la abominación desoladora. ¿Qué se dice de la abominación desoladora?
se dice que será un momento de un sacrificio inmundo, que dice Mateo. Mateo nos habla de eso, del sacrificio inmundo, donde se sacrificará un animal y ese animal, pues es un animal inmundo. ¿Sí recuerdan ese tema que vimos o no? O más o menos. Más o menos, dice Perlita. Más o menos. Capítulo 25 de Mateo. Que nada más ver la 24, perdón. Es 24, capítulo 24 de Mateo, verso 15. Cuando vimos las señales antes del fin, que recuerdan que eran tres preguntas, le hacen tres preguntas al maestro y él las divide en tres y entonces les va dando respuesta a las tres preguntas. Mateo 24, verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, por lo que yo les decía, ahí empezarán los 3.5 años del juicio de Dios sobre la tierra. Cuando suceda la abominación desoladora, habrán pasado los primeros 3.5 años en los que se le dio autoridad y fue el más buena onda del mundo, el anticristo, bajo un gobierno unitario en todo el mundo. Entonces, cuando suceda la abominación desoladora, ahí se quitará la máscara, este es susodicho, y entonces empezará la masacre, así le llamo, porque vendrá todo el apocalipsis sobre el mundo, ¿vale? Y ya veremos posteriormente todos los juicios, los sellos, las trompetas y las copas de ira que describe Apocalipsis como los juicios que vendrán sobre la tierra. Bien. Y finalmente, versículos 12 de Daniel, capítulo 12, versos 12 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahí ya entraré a la eternidad posteriormente, lo que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, Daniel también tiene datos muy interesantes acerca de la escatología y una de las máximos temas en la escatología bíblica es las 70 semanas de Daniel, pero las veremos en la siguiente clase porque ya no dio mucho tiempo. Entonces, siguiente semana veremos las 70 semanas de Daniel y quiero pedirles una actividad de investigación personal, no para enviar, no para entregar, sino para conocimiento personal. ¿Cuáles han sido los templos que se han levantado? Llámense templos. ¿Cuál es el objetivo del templo que vimos en el tabernáculo? Que la presencia de Dios estuviera ahí para que el pueblo pudiera saberse que Dios estaba con ellos. Entonces, todos los templos que han sido levantados o fueron levantados en el Antiguo y Nuevo Testamento hasta el tiempo actual, no vayan a poner Restauración Centro o otra congregación, sino hasta el templo actual, estoy hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todos los templos y más o menos en qué años estuvieron vigentes esos templos. Por ejemplo, voy a decir un dato, el templo que levantó Salomón, el templo que levantó Salomón, ¿de qué año a qué año estuvo? ¿Va? Más o menos por ahí va. Todos los templos hasta el vigente, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo está claro? Perfecto, bien. Pues No vamos es para entregar, no es para entregar, ¿verdad? no, solo para que lo investiguen, lo tengan ahí como notas, porque lo vamos a tomar como parte de estudio para el siguiente tema de las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Bien, por favor acompáñenme, vamos a dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos la veracidad de tu palabra, Señor, a través de la misma. Dice, Señor, la hermenéutica, Señor, y la exégesis, que tu palabra se explica con sí misma, Señor. No tendríamos que traer nada más que solo tu palabra, Señor. Todo lo dejaste escrito. Gracias por dejarnos libros
Gracias por dejarnos, Señor, algunos interlineales. Gracias por dejarnos diccionarios. Gracias por todo el material, Señor, que podemos tener alrededor. Pero gracias por tu palabra principalmente, porque se explica consigo mismo. Te pedimos, Dios, que atesoremos lo que nos has dejado y que podamos, Señor, nosotros ser promotores, Dios, de que las personas puedan estudiar de ti, conocer de ti. Sigue preparando el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que puedan servirte, Dios, y que si en tu voluntad está, ellos puedan servirte, Señor, dando clases en algún momento. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Guarda nuestras vidas, nuestros corazones y ayúdanos a ser fieles siempre contigo, como tú lo eres con nosotros. Te entregamos este tiempo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.